En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la Iglesia. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ir reflexionando un poquitín en algunos detalles del Evangelio de hoy. Y creo que nos puede ayudar en muchísimas cosas algunos detalles. Vamos a leer el Evangelio primero y ya después comentamos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Antes de entrar en este momento de las tentaciones como tal, conviene detenerse, cuando leáis el Evangelio, está muy bien leer el pasaje que nos marcan, ¿no? Pero conviene también leer, sobre todo el previo, que nos sitúa, y bueno, ya luego también si leéis el posterior, pues también, pero sobre todo el previo, porque enmarca y nos orienta mejor la escena que estamos comentando, o lo que el Señor nos quiere decir. Si no, el texto sin el contexto, pues evidentemente se convierte en una fake news. ¿En serio? Pues esto es lo que vamos a hacer también nosotros. Vamos a remontarnos un poquitín al inicio del Evangelio. Y en ese inicio del Evangelio, Jesús había ido al encuentro de Juan el Bautista, y en el bautismo había descendido el Espíritu Santo sobre Jesús y se había escuchado la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. ¿Sí? Lo tenemos en cuenta, ¿no? El descenso del Espíritu Santo, de alguna manera, lo que hace es mantener o investir a Jesús de forma oficial como el Mesías. Es la presentación pública, de alguna manera, de que esa persona es el ungido de Dios. Y todos los que estaban allí ya identifican a Jesús como el ungido de Dios. Aún no se ha llegado a la proclamación de Hijo de Dios como nosotros conocemos, ¿no? Pero ya saben que Jesús es alguien especial para el pueblo de Israel. Ha sido elegido por Dios para una misión concreta. Todo el mundo mira para allá y ya no sabemos. Claro. Han empezado todos a mirarte para allá, digo yo. Si no es que me miréis, que a mí me da igual, pero... Pues eso. Todo el mundo ya es consciente de que Jesús es el ungido de Dios. Alguien, pues como los reyes, como los profetas, como los sumos sacerdotes, destinados por Dios para una misión especial. Y como afirma Isaías en su libro, en Jesús empieza a recibir, o asume así, los dones del Espíritu Santo para ser testigo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque este inicio del Evangelio empieza: el Espíritu empujó a Jesús al desierto. El mismo que lo ha proclamado, que lo ha ungido, es el que también guía a Jesús al desierto. La decisión de marchar al desierto entra dentro del plan de Dios. No es algo casual, sin más. No es algo que se le ocurra a Jesús un día, pues oye, me voy al desierto. No. Está dentro del plan de Dios, con lo cual todo tiene un sentido.
no es simplemente una acción puntual. Hay un trasfondo detrás de esta acción que Jesús va a realizar. Según el relato de Lucas, Jesús se presentó a sí mismo y su misión en la sinagoga de Nazaret con una frase similar: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Es este Espíritu el que impulsa, el que guía a Jesús al desierto. ¿Y para qué va al desierto? Pues mira, va al desierto para poder enfrentarse y vencer todo aquello que destruye a la persona. Para eso va al desierto, para demostrarnos que es posible vencer. Porque muchas veces nos vemos atemorizados o atenazados de que, claro, como somos humanos, pecamos. ¿O no? Que es posible vencer. Es una misión para enfrentarse y vencer a todo aquello que destruye a la persona, porque sólo así puede levantar y acompañar a la persona que pasa por la prueba y la dificultad. Está experimentando Jesús lo mismo que experimentamos nosotros. Y por eso es más fácil que después nos pueda decir: oye, es que es posible vencer esto. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y en este relato, o en el de Mateo sobre todo, que se especifica mejor las tentaciones, pues se puede ver cómo es posible, y luego también nosotros lo veremos, cómo es posible vencer el mal, cómo es posible vencer las tentaciones. Pero fijaos, igual que Jesús se equipa con el Espíritu Santo para ir al desierto, también nosotros tenemos un equipaje especial. Claro, tenemos que tener, por tanto, un equipaje del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El bautismo y la confirmación. Tenemos las mismas armas que el Señor Jesús para enfrentarnos a todo el mal. Las mismas, el mismo Espíritu. El Espíritu Santo a Jesús lo va guiando y le asiste, a nosotros también lo tenemos, ¿eh? Así que ahora nadie puede decir: no, es que yo soy humano. Bueno, humano y divino, porque tenemos también el Espíritu Santo con nosotros. No solo nos equipa, nos ayuda para luchar contra el mal, sino para vencerlo. Y de esta manera poder ayudar también a otras personas que se ven sometidas al mal. Con lo cual podríamos preguntarnos, nosotros, aparte del Espíritu Santo, que ya hemos dicho que lo tenemos, ¿con qué armas contamos para hacer frente al mal? Es más, ¿cuál es nuestro entrenamiento para vencer el mal? Claro, en toda lucha hay que entrenarse, hay que equiparse. Si uno sale a boxear y no ha entrenado nunca ni tal, ¿alguna vez habéis hecho boxeo? ¿No? Pues si alguna vez entrenáis, yo sí que lo he hecho, de verdad. Si alguna vez entrenáis, os daréis cuenta que esos 3 minutos que dura cada salto es eterno, eterno. Hay que entrenar, hay que equiparse para poder enfrentarse. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Hay que pensar. Cuando rezamos el credo decimos que Jesús desciende a los infiernos. Y claro, siempre lo vemos con el tema de la muerte, y es verdad. Pero no solo es el momento ese de la muerte física, también cada vez que hay rechazo, incomprensión, soledad, desprecio, abandono, dolor, hay un momento de muerte. Jesús quiere asumir todo eso. Y esto es maravilloso de nuestro Dios, de que podría haber vivido su vida de una forma más placentera, pero decide sufrir o someterse a todo aquello que también a nosotros nos pasa, a todo. Tiene hambre, tiene sueño, está cansado, se enfada a veces. Dice la carta a los Hebreos: por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él había pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella.
Dios conoce mejor que nadie el dolor, el sufrimiento, la soledad, el abandono, el rechazo. Y ahora en este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa lo va a experimentar. Así que cuando la gente dice, es que Dios no sé qué, no, perdona, es que precisamente para experimentarlo y poder auxiliarnos, lo ha pasado. Ha querido pasar por todo eso para comprendernos. Reproches a Dios los justos. El Espíritu, como decíamos, lo impulsa al desierto. En la literatura bíblica, el desierto es lo opuesto al jardín del Edén. El jardín del Edén siempre lo hemos imaginado, vamos, yo no sé cómo lo habéis imaginado vosotros, pero yo me lo he imaginado siempre eso, con muchos árboles, con ríos, con mucha vida. El desierto, por tanto, es todo lo contrario, lo sabemos bien. Es sol, muerte, sol, vacío, silencio, no hay vida, es muerte. De las poquitas palabras en hebreo que sé, bueno, que en realidad solo sé 3, pues una de ellas es esta, desierto. Desierto se dice en hebreo dabar, pero esa misma palabra, dabar, también significa palabra. Y es curioso, en el lugar donde hay el máximo silencio, la palabra se hace presente. Ahí lo dejo yo, para que lo penséis y tal. El desierto, como decía, es lo opuesto al jardín del Edén. Y Jesús es enviado a ese lugar, que es lo más antagónico al proyecto de Dios, al sueño de Dios, para convertir ese lugar de soledad y de muerte en lugar de salvación y de reconciliación. Por eso esta palabra hebrea, ¿no? Cuando Jesús hace presente, ya el silencio, ya el desierto, ya no es un lugar solo de muerte, sino también de presencia divina. La presencia de Jesús en el desierto lo convierte en un oasis de salvación frente a la aridez y la muerte que rodea a todo lo demás. Y esto es algo también importante. Por eso podemos preguntarnos, muchas veces, ahora en Cuaresma, todo el mundo, vamos a hacer penitencias, muy bien, y las cosas modernas que salen, vamos a dejar de comer chocolate, que tú dices, bueno, o no, vamos a hacer de rodillas de aquí, oiga, yo os planteo otras cuestiones, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser oasis para otras personas? ¿Qué lugares son para nosotros un oasis? ¿Por qué? Piénsese, medítese. Jesús permanece en el desierto 40 días. El número 40 es un número rico en simbolismos. Ya conocemos muchos datos, ¿no? Los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, los 40 días que pasó Moisés en el monte Sinaí, cuando recibió las tablas de la ley. Jesús recorre, por así decirlo, en estos 40 días, el éxodo del pueblo de Israel que pasa de la esclavitud a la tierra prometida. Por eso son 40 días. No es simplemente para ver hasta cuánto aguanta. Aguanta 40 días en el desierto. No, hombre, no. Nos está indicando que el Señor lo que está haciendo con nosotros es una peregrinación para llevarnos de la esclavitud del pecado a una vida nueva, a la vida eterna. Y esto ya cambia las cosas. La Cuaresma, por tanto, tiene este significado. Es una peregrinación para llegar a la tierra prometida. Por tanto, no se convierte en un castigo, es absurdo, sino una oportunidad. La Cuaresma es una oportunidad. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Se selló la alianza del Sinaí. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Qué sucede en la Cuaresma? Se sella la alianza. Seremos pueblo de Dios. Optamos por elegir a Dios y rechazar a otros dioses. Ya está.
Así que todas las penitencias modernas que os pongáis, que vayan encaminadas a esa dirección. Si no, pues bueno, voy a dejarte fumar. Pues bienvenido, muy bien. ¿Me entendéis, no? Pues eso. Sigue el Evangelio diciendo, Jesús se deja tentar por Satanás. Ese pequeño detalle no lo podemos obviar. El diablo no tiene poder, ni sobre Dios, por supuesto, pero escucha, que sobre nosotros tampoco, ¿eh? ¿Os acordáis de Job? ¿Sí? ¿Más o menos? Job, el diablo aparece, está en el Antiguo Testamento, y aparece Dios y el diablo hablando. Dios presume de Job, que dice, madre mía, este tío qué maravilloso que es genial, es perfecto, ¿eh? Es como yo. No, pero era un chiste para que os rieres, muy bien. Y el diablo le dice, mira, tú dices que Job es muy bueno y tal, pero si me dejas a mí que lo tiente, que lo pruebe, verás tú que no es tan bueno. Y Dios le da permiso. El diablo no puede hacernos nada que Dios no permita. No tiene poder sobre nosotros. No lo tiene. Pues si es que no es igual a Dios. Cuando a veces sucede que pensamos en esa dualidad, Dios y el diablo, es errónea. Está Dios aquí arriba y el diablo y nosotros aquí abajo. El diablo es un ángel, es una criatura, es creada por Dios y por tanto aguantará el tiempo que Dios quiera que aguante. Pero el día que Dios diga, pues se desaparece. Es que no tiene más poder, ¿eh? No tiene más poder que el de un ángel. Para hacer el mal ya lo veremos, pero no tiene poder, no se le iguala a Dios en nada, pero en nada. Se lo puede liquidar Dios cuando quiera, ¿vale? Porque eso que no exista esa dualidad, no, aquí no es una guerra, como a veces en algunas imágenes se ven el diablo y Jesús luchando. No es que no hay lucha, no hay lucha, porque no tiene poder ninguno. No puede hacer nada contra Dios, el diablo, nada. Pero nada es nada. Marcos no nos narra las tentaciones que Jesús es sometido, pero en definitiva, todas las tentaciones que sufre Jesús se pueden resumir en una, y es, queremos que Dios actúe de una manera diferente a como Él actúa. Y ya está. Que es la tentación que al final también nosotros muchas veces para con Dios le hacemos. Yo quiero creer que tú existes, vale, pues manifiéstate, tírate del templo y creeré en ti. ¿No eres Dios? Pues haz ese milagro, convierte las piedras en panes. Queremos que Dios se manifieste de una manera que no es la propia de Él. Y ciertamente esta gran tentación al final nos lleva a nosotros también a optar a descubrir a un Dios, claro, que no responde muchas veces a nuestras expectativas. Como nos gustaría un Dios más poderoso, que un Dios crucificado no vende tanto. Hombre, un Dios glorioso sí, pero así crucificado, eso no vende. Nos gustaría otro tipo de Dios, otra forma de actuar, ¿no? Que se note, oye, estamos aquí, son los cristianos, y oye, ya que tú eres el Dios bueno, pues chico, manifiéstate, que veamos más tu gloria, que podamos defendernos ante otros, ¿qué tal? Pero no funciona así Dios. En el fondo, lo que está en esta postura que a veces tenemos es una desconfianza en el proyecto de Dios. Nos pasa a nosotros, le pasó al pueblo de Israel y seguirá pasando. Dios tiene un proyecto de salvación que pasa de una manera determinada. Pero esa forma no nos gusta. No le gustaba al pueblo de Israel, no nos gusta a nosotros, y a los cristianos de 20 siglos después, pues no les gustará. Porque nos gusta otro tipo de Dios.
Sin embargo, en la Escritura hay un libro, el de la sabiduría, que dice: las almas de los justos están en manos de Dios y no los tocará el tormento. Quien se pone en las manos de Dios, quien se fía del proyecto de Dios, aunque no lo entienda, no tenemos por qué entenderlo todo, hay que pensar, pero no tenemos por qué comprenderlo todo. Pero el que pone su vida en las manos de Dios, todo cambia. Que no es nada fácil, no es nada fácil. Porque al final se trata de confiar plenamente en Dios o parcialmente. ¿Cómo se puede confiar más plenamente en Dios? Mira, no nos engañemos. Solo se puede confiar más plenamente en Dios aumentando nuestra intimidad con Él. Porque ¿tú de quién te fías? Pues de las personas que amas y que al final vivimos una intimidad. Si no, no te fías. Pues con Dios sucede algo parecido. A mayor intimidad para con Él, mayor confianza en Él. A menor intimidad, más desconfianza. Nos pasa a nivel humano y evidentemente pues nos pasa con el Señor Jesús. El diablo es muy astuto y las tentaciones que nos presenta son similares a las de Jesús. Siempre, cualquier tentación que tengamos, siempre tiene un aspecto de verdad y un aspecto de bondad. Por eso son atrayentes para nosotros. Si no, si fuese algo malo directamente, nadie lo coge, nadie acepta eso. Cuando aceptamos, sea lo que sea, es porque hay una parte de verdad y una parte de bondad. Hay un beneficio. Si no, ¿quién va a coger el mal de por sí? Nadie. Con Jesús pasó algo parecido. Fijaos, ¿es necesaria la comida para vivir? Claro. ¿Hay algún problema de que Jesús convierta las piedras en panes? Chicos, si no quiero que hagas nada más, es para que tú comas. ¿Es algo malo? No es malo. Hágase. Pues no. ¿Qué mal existe? Pensemos en nosotros. ¿Hay algún problema en comulgar sin confesarnos? Sí, total. Si yo mis pecados son tan poquitos, que para qué, total. ¿Es tan grave coger el teléfono durante la misa? Sí, total. El otro día cogí a una persona que estaba justo hablando, el Señor, si es la homilía me da igual, pero justo en el Evangelio. ¿Es tan grave coger el teléfono durante la misa? Sí, total, seguro que es algo urgente. ¿Hay algún mal por llegar tarde a misa? Incluso ahora alguien puede pensar, ¿no es un poco exagerado estas preguntas? Así funcionan las tentaciones. Hay una parte de verdad, de bien y de bondad que son apetecibles. ¿Os acordáis en el libro del Génesis? Adán y Eva vieron que la manzana era apetecible a la vista, al gusto, y la cogieron. Porque tiene una parte de verdad y de bondad. Y por eso la escogemos. Por eso, frente a la tentación que constantemente, pues ciertamente nos asola, la respuesta que hemos nosotros de aplicar, yo os propongo 3 actitudes, ¿vale? Las terminamos estas 3 actitudes y empezamos la misa y tal, ¿vale? Primera actitud frente a las tentaciones que podemos tener. Esto grabarlo en la memoria. Con la tentación no se negocia. No se negocia. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. Nos gana en años de experiencia y de maldad. Si negociáis con el diablo, ya está. Adán y Eva intentaron negociar con el diablo y claro, quisieron defender tanto a Dios que lo hicieron pasar como un monstruo a Dios. Si lo leéis tranquilamente algún día ese pasaje, descubriréis cómo Dios queda como un ser irracional, monstruoso. No se puede negociar, nos engaña. Es más listo que nosotros, de verdad. Segunda actitud,
para no ser engañados, necesitamos escuchar a Dios. Es poner el oído en la palabra de Dios, porque Jesús es el que le da el auténtico sentido a la palabra de Dios. Necesitamos escuchar y conocer a Dios para que el diablo no nos confunda en la visión de Dios. En las tentaciones de los dos evangelistas, el diablo cita la Escritura y le da una interpretación diferente. Manipula la palabra de Dios para sus fines. Con lo cual nosotros necesitamos conocer qué es lo que piensa el Señor, cómo piensa, para que ante ciertas propuestas no nos dejemos engañar, sino nos manipulan. El diablo manipula muy bien la palabra de Dios. Como es listo y tiene ya experiencia, se sabe de memoria muchos textos. Así que pues nos toca a nosotros también conocer mejor a Dios. Y tercera actitud, maravillosa y fundamental: adoración y oración. La adoración pone a cada uno en su lugar, pues se trata de reconocer que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Postrados de rodillas, reconocemos nuestra finitud y nuestra mortalidad. Por eso nos pusimos la ceniza. Esa ceniza nos recuerda a nosotros que somos polvo, mortales, finitos. Es que lo somos. Pero fijaos qué bonito. Esa misma ceniza, que es así, sin más, no vale para nada, unida, bendecida por Dios, nos eleva nuestra categoría a hijos de Dios. Nos recuerda que somos hijos de Dios. Y por eso nos ponemos la ceniza. No es simplemente hay un trozo de polvo sin más, que es absurdo. Es que nos recuerda que somos hijos de Dios y por tanto eternos. Y esto es maravilloso. Por eso necesitamos la adoración y la oración para poder hacer frente a las tentaciones que muchas veces nos pasa. Así es como hizo Jesús cuando el diablo le propuso ya, bueno, pues mira, si me adoras, si haces esto, yo te daré tal. Él tuvo que poner una jerarquía en su vida. Por mucho que me prometas, Dios es Dios. Y a Él solo darás culto y a Él solo adorarás. Jerarquizar en nuestra vida nos sitúa y nos ayuda a rechazar las tentaciones. ¿Vale? ¿Sí? Bien, pues lo dejamos aquí.